Pocos conocen este detalle, pero existe un pasaje en las Escrituras que menciona algo profundamente intrigante. Jesús descendió a las profundidades del inframundo, y lo que hizo allí es mucho más sorprendente de lo que puedas imaginar. Durante siglos, estudiosos, teólogos y creyentes han debatido intensamente lo que realmente sucedió en los 3 días entre la crucifixión y la resurrección. La Biblia lanza pistas enigmáticas. Habla de espíritus encarcelados, de las profundidades de la tierra, y menciona incluso las llaves de la muerte y del infierno. Pero, ¿qué significan realmente todas estas expresiones? ¿Dónde se encontraba Jesús mientras su cuerpo permanecía inmóvil en el sepulcro? ¿Qué propósito lo llevó a visitar los rincones más oscuros del mundo espiritual? Para entenderlo, tenemos que volver al momento más dramático de toda la historia humana, el instante en que Jesús, colgado en una cruz, tras largas horas de agonía, eleva la voz y pronuncia: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esta frase, registrada por el evangelista Lucas en el capítulo 23, verso 46, marcó algo mucho más profundo que un simple acto de despedida. Fue el comienzo de una travesía espiritual sin precedentes. Su muerte no fue un punto final, sino una puerta abierta entre realidades. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 50 al 53, revela una serie de eventos extraordinarios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra se sacudió violentamente, las piedras se quebraron, sepulcros se abrieron y personas que habían muerto regresaron a la vida. El universo reaccionó. Jamás antes la muerte de un solo hombre provocó semejante sacudida tanto en el plano físico como en el espiritual. Pero mientras lo visible dejaba al mundo en shock, lo invisible se estremecía aún más. Porque en ese preciso instante el Hijo de Dios descendía al núcleo del mundo espiritual. Según la teología bíblica, antes del sacrificio de Cristo, todos los muertos, justos e injustos, descendían a un lugar conocido como Sheol, un reino dividido entre la paz y la aflicción. Esta idea se refuerza con la enseñanza de Jesús en Lucas 16, donde nos relata la historia del hombre rico y Lázaro. En esta parábola describe 2 lugares: el seno de Abraham, donde los justos descansaban, y un lugar de tormento para los condenados, ambos separados por un abismo infranqueable. Este contexto sombrío y misterioso es el escenario donde se desarrollaría la siguiente etapa de la misión redentora. Pero antes de adentrarnos en este dominio invisible, es vital comprender algo esencial. La muerte de Jesús no fue un accidente ni una tragedia impuesta, fue una elección consciente. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, Jesús declara con claridad: «Nadie me quita la vida, yo la entrego por voluntad propia. Tengo poder para entregarla y para volver a tomarla». Esto nos revela que, aunque su cuerpo estaba sin vida, su espíritu seguía activo, en total control, con autoridad absoluta. La entrega de su espíritu no significó derrota, sino el inicio de una operación espiritual destinada a transformar para siempre la historia de la humanidad. El velo del templo que se rasgó fue solo el primer símbolo de una restauración que no comenzaba desde el cielo, sino desde lo más profundo, desde el interior del Sheol, y nada de esto fue improvisado. El rey David ya lo había anticipado siglos antes, cuando escribió en el Salmo 16:10: «No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este salmo, citado por Pedro en su discurso registrado en Hechos 2, 27-31, se interpreta como una profecía mesiánica que anunciaba no solo la muerte de Jesús, sino también su descenso temporal al lugar de los muertos. Jesús debía entrar allí, pero no para quedarse.
Su destino era atravesar esa frontera, cumplir su misión y regresar en gloria. Mientras los discípulos lloraban y su cuerpo era envuelto en telas de lino, colocado cuidadosamente en una tumba y vigilado por soldados romanos, en el mundo invisible algo asombroso estaba ocurriendo. Su alma estaba viva, activa y avanzando hacia los rincones más ocultos del reino espiritual. No era un simple viaje simbólico, era una misión crucial dentro del plan eterno de salvación. Jesús no solo debía morir por los pecadores, debía descender a los dominios de la muerte, encararla cara a cara y vencerla desde dentro. Mientras el mundo exterior se sumía en silencio y luto, en el trasfondo espiritual se desencadenaba una revolución. El poder de la muerte comenzaba a desmoronarse, el reino del mal era sacudido y una presencia nunca antes sentida invadía los dominios del Sheol. Pero, ¿qué encontró exactamente Jesús al cruzar ese umbral? ¿Qué regiones son esas que las Escrituras llaman las partes más bajas de la tierra? ¿Quiénes las habitaban? ¿Por qué era imprescindible que Él descendiera allí? Las respuestas comienzan a aparecer cuando exploramos las profundidades del Sheol y desvelamos sus secretos. En ese misterioso lugar, también conocido como Hades o inframundo, habitaban innumerables almas. Algunas esperaban con fe, otras sufrían con desesperación. Para entender lo que Jesús hizo allí, es necesario conocer la estructura espiritual de ese reino. El Sheol no era un solo espacio uniforme, sino que estaba dividido en dos grandes regiones. Una de ellas era el seno de Abraham, llamado también paraíso, un lugar de reposo y esperanza reservado para aquellos que habían vivido con fe. Allí aguardaban hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y muchos otros que habían creído en las promesas divinas. Ellos no habían recibido aún la plenitud de la promesa, como nos enseña Hebreos 11. Todos ellos murieron esperando algo más grande, que no se perfeccionaría sin nosotros. La otra región del Sheol era un lugar de oscuridad y angustia, donde los que despreciaron la verdad sufrían lejos de la luz de Dios. El relato de Jesús en Lucas 16 nos muestra al hombre rico rogando por una sola gota de agua y suplicando que Lázaro advierta a sus hermanos. Pero la respuesta es clara. No hay retorno, no hay consuelo, no hay segundas oportunidades. Esa distinción entre los dos destinos es fundamental para entender por qué Jesús no subió directamente al cielo tras su muerte. En Lucas 23:43, Jesús le dice al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No dijo en el cielo, sino en el paraíso. En ese contexto, la palabra paraíso era sinónimo del seno de Abraham, el lugar de espera para los fieles. Jesús no descendió para ser consolado, sino para anunciar la victoria, para inaugurar el cumplimiento de la promesa, para abrir el camino que nadie antes había atravesado. Esto es precisamente lo que Pablo explica en Efesios 4:8-10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero, ¿qué significa que subió, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Esta expresión ha sido interpretada por muchos como la confirmación de que Jesús no solo murió, sino que penetró las esferas espirituales donde yacían los muertos. Y no fue una bajada como prisionero, fue una irrupción como vencedor. Jesús entró al Sheol como el libertador de las almas justas. Mientras en la otra parte del abismo los condenados seguían en tormento, aquellos que habían esperado por siglos ahora veían con sus propios ojos al prometido, al Mesías, al Salvador. Esta realidad transforma por completo la forma en que entendemos la muerte, porque Cristo no solo enfrentó el fin, sino que lo atravesó, lo conquistó y lo vació de su poder. Lo que para muchos parecía el final definitivo,
se convirtió en el inicio de una invasión celestial que cambiaría el destino eterno de la humanidad. Pero aún hay más, porque ese mundo espiritual, invisible a los ojos humanos, escondía otras revelaciones sorprendentes. También existía una categoría aún más sombría, mencionada de forma enigmática en las Escrituras: espíritus encarcelados. Seres que no eran humanos, que habían estado esperando juicio desde tiempos remotos. Y fue precisamente a ellos que Jesús también se dirigió, pero no con palabras de consuelo, porque en esas profundidades resonaría una proclamación como nunca antes se había escuchado. El mensaje no era de liberación, sino de victoria, una victoria declarada durante 3 días en el corazón mismo de la tierra. La promesa se estaba cumpliendo. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue simbólica ni silenciosa, fue real, literal. Él descendió a las profundidades con una misión que ningún ser humano podría haber cumplido jamás. Y ese descenso no ocurrió por accidente. Fue el cumplimiento de una promesa hecha desde tiempos antiguos. El mismo Jesús lo había anunciado ante los fariseos al decir: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estas palabras, recogidas en el Evangelio de Mateo, no eran una metáfora, sino una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión con un peso espiritual profundo. No señala solamente la muerte física, sino un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde las almas aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con su último suspiro en la cruz. Aún quedaba un trayecto por recorrer, un propósito por cumplirse en lo invisible, en una dimensión donde ninguna otra alma había entrado antes. Por siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería el pecado, sino también dominaría la muerte. Y para lograrlo, tendría que enfrentarla en su propia morada. El Salmo 139 ya contenía el eco de esa verdad. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, allí también estás tú. La omnipresencia de Dios se manifestaría de forma plena en ese instante único, cuando el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Aquella no fue una simple travesía, fue una ocupación. En la carta a los Efesios se afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. La expresión es clara: Cristo no solo murió y esperó, se movió entre regiones, atravesó dominios espirituales, rompió barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia no fue tolerada por las tinieblas, pero tampoco pudo ser detenida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible, y ese número no fue al azar. Cargaba una profundidad espiritual y profética. 3 días fueron necesarios para que la muerte reconociera que había sido derrotada. 3 días para que el infierno entendiera que jamás podría contenerlo. Y al final de esos 3 días, cuando todo parecía sellado, Él no saldría de allí como un visitante, sino como el dueño legítimo de las llaves de ese lugar. No fueron días de espera, sino de cumplimiento. La promesa hecha a patriarcas, reyes y profetas estaba siendo vivida en el núcleo del mundo espiritual. La muerte, hasta entonces invicta, había recibido al único adversario capaz de vencerla. La narrativa de la resurrección solo cobra sentido cuando comprendemos lo que sucedió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comenzó en el silencio. Mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos se escondían llenos de temor, el Redentor caminaba por regiones jamás tocadas por la justicia, y allí su presencia comenzaba a cumplir la misión más grandiosa:
restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Jesús no solo visitó el lugar de los muertos, se presentó como Rey, como Juez y como Salvador. Las palabras de los profetas se hacían ahora realidad. El Salmo 24 parecía resonar entre las puertas eternas. Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esa entrada no fue celebrada en todos los rincones. Mientras los justos lo recibían como la promesa cumplida, otras regiones espirituales se estremecían. Allí habitaban espíritus que no eran hombres, encarcelados desde los días de Noé. Y reconocieron al instante la llegada de aquel que los había vencido incluso antes de su encarcelamiento. La presencia de Jesús en esas regiones aún no ha sido plenamente explicada, pero sí fue anunciada. Y ahora, frente a las tinieblas más densas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo de silencio estaba terminando. La voz que había silenciado el mar y el viento ahora se escucharía en el abismo. Y cuando Él abrió su boca, el infierno oyó lo inesperado. No era un ruego, era un decreto. No era intercesión, era proclamación. Porque entre sombras y prisiones había quienes necesitaban escuchar que la cruz había triunfado. La voz que resonó en las tinieblas fue la proclamación a los espíritus encarcelados. Mientras el sábado comenzaba, el cuerpo de Jesús seguía custodiado por soldados. Los discípulos estaban escondidos, temerosos y confundidos, pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde el tiempo no obedece a las leyes humanas, la presencia de Cristo rompía barreras jamás cruzadas. Su espíritu no flotaba, no contemplaba pasivamente. Él caminaba, y donde pisaba, todo cambiaba. La luz de la justicia invadía lugares marcados por la antigua desobediencia. Y en medio de esas regiones espirituales de oscuridad, había un grupo que no esperaba salvación, sino sentencia. La primera carta de Pedro ofrece una de las declaraciones más misteriosas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje, muchas veces ignorado o mal interpretado, encierra una revelación grandiosa. Jesús no solo estuvo entre los muertos, Él proclamó. Y esa proclamación fue dirigida a seres encarcelados desde los días de Noé. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué exactamente les dijo? La respuesta comienza antes del diluvio. En el capítulo 6 de Génesis se describe una generación de corrupción sin precedentes. Los hijos de Dios tomaron mujeres humanas, generando una descendencia híbrida conocida como Nefilim. Este episodio, aunque polémico, es respaldado por otros textos, como Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, en oscuridad, para el juicio del gran día. También en 2 Pedro 2:4 se afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad, reservados para juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres. Estaban en un abismo espiritual más profundo, encarcelados por haber traspasado límites que ni otros ángeles caídos se atrevieron a cruzar. Su crimen fue tan grave que Dios los aisló de forma definitiva hasta el día señalado. Y fue exactamente a ellos que Jesús se dirigió, no para ofrecer redención. El texto es claro, Él proclamó. La palabra usada en griego, ekerixen, indica un anuncio público, una declaración de autoridad.
No fue una predicación evangelística, sino un decreto de victoria. Aquellos que se rebelaron contra el orden divino ahora escuchaban de la boca del mismo Hijo de Dios que el plan de salvación había sido cumplido. Lo que las fuerzas del mal intentaron sabotear con la cruz había sido consumado. El Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. La proclamación de Jesús fue más que palabras. Fue la justicia cumpliéndose desde los días antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación perversa estaba sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero que fue muerto, pero vivía, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagínalo por un momento. Espíritus encarcelados desde tiempos remotos, sin esperanza, sin luz, sin una sola voz que los alcanzara. Y de repente, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no libera, sino que sentencia definitivamente. Porque la redención vino y ellos nunca formarían parte de ella. Lo que para los hombres era solo un viernes de luto, se transformaba en una proclamación cósmica en las regiones espirituales. Cristo, muerto en la carne pero vivo en espíritu, anunciaba que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el dominio de la muerte comenzaba a desmoronarse. La autoridad ahora tenía nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que le pertenecía por derecho. Y aún quedaba más por hacer, porque incluso después de la proclamación, Jesús no se marchó inmediatamente. Aún quedaba una tarea por cumplir en las regiones donde los justos esperaban. Una promesa que había permanecido oculta por siglos. La liberación de esos hombres y mujeres que vivieron con una fe firme, esperando algo que no podían ver, estaba por llegar. Ellos no podían liberarse por sí mismos. Solo aquel que había vencido a la muerte sería capaz de abrir las puertas del paraíso. Y fue exactamente eso lo que él haría, una conquista invisible, pero definitiva. Cuando Jesús asumió el control sobre la muerte, comenzó un proceso que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la vida y la muerte. Pero antes de seguir con este profundo misterio, si este contenido está tocando tu vida, te invito a que des un like, dejes un comentario y lo compartas. Tu apoyo en los comentarios hace una gran diferencia para llegar a más personas. Si deseas bendecir aún más este canal, puedes dejar un vale mucho o hacerte miembro como prefieras. Sigamos profundizando. La presencia de Jesús en los rincones más profundos de la existencia espiritual no solo tenía la intención de proclamar un mensaje. Lo que él hizo en ese ámbito invisible trascendía cualquier acción simbólica. En realidad, era la culminación de una guerra que se libraba desde antes de la fundación del mundo. En ese preciso momento, aparentemente silencioso a los ojos humanos, él avanzaba para sellar lo que vino a hacer, tomando con autoridad lo que le había sido arrebatado desde el principio, el dominio sobre la muerte. A lo largo de la historia bíblica, la muerte fue presentada como la enemiga del hombre. Desde el relato en Génesis 3, cuando la caída marca la separación entre Dios y el ser humano, la muerte se convirtió en un símbolo de ruptura, condena y barrera insuperable. A lo largo de los siglos, los seres humanos vivieron bajo la sombra de una sentencia devastadora: polvo eres y al polvo volverás. Pero esa sentencia no quedó sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia se prometió un descendiente que pisotearía la cabeza de la serpiente, una victoria que llegaría desde dentro de la realidad humana misma. Cuando Jesús murió, no lo hizo únicamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él murió como aquel que ingresaría en la misma realidad de la muerte para enfrentarse a ella con la justicia de Dios.
Por eso, en Apocalipsis 1:18 se registra con claridad lo que él dijo: estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves son símbolos de autoridad, posesión y el derecho de abrir y cerrar, y esas llaves estaban en manos de quien nunca debió haberlas tenido: Satanás, el acusador, el padre de la mentira. Él había edificado su reino sobre la base de la muerte, pero esa base ahora estaba siendo destruida desde su misma raíz. La Biblia describe este acto de conquista con términos que revelan su magnitud espiritual. Colosenses 2:15 declara que Jesús despojó a los principados y potestades y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz fue un acontecimiento físico, la victoria se alcanzó en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, Cristo desarmó a los poderes espirituales del mal, porque no había acusación que pudiera detenerlo. Este despojo no fue algo abstracto, fue un acto directo y definitivo. Los principados y potestades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al hombre en esclavitud, perdieron su principal instrumento de control: el temor a la muerte. En Hebreos 2:14-15 se nos dice que Jesús, al participar de carne y sangre, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por temor a la muerte vivían toda su vida en esclavitud. El imperio de la muerte no solo fue vencido, fue desmantelado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del infierno no fue simbólico, fue una transferencia de poder real. Hasta ese momento, nadie había escapado de las manos de la muerte por sus propios medios. Incluso los milagros de resurrección realizados por los profetas o por Jesús durante su ministerio eran solo suspensiones temporales. Las personas volvían a la vida, pero volvían para morir nuevamente. Pero ahora era diferente. El propio autor de la vida había ingresado en la muerte y salido de ella con las llaves en sus manos. La escena descrita en el Salmo 24:7-10 cobra un nuevo significado cuando la vemos desde este contexto. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, entradas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. La pregunta que sigue: ¿quién es este Rey de la Gloria? No es solo retórica, es un anuncio espiritual. El rey que antes se había humillado hasta la muerte, ahora entraba triunfante, no en las calles de Jerusalén, sino en las puertas eternas de la realidad espiritual. Él no venía como prisionero, sino como conquistador, y las estructuras invisibles se abrían ante él. Esta conquista se llevó a cabo en silencio para los seres humanos, pero fue el evento más impactante en el mundo espiritual. No marcharon ejércitos, no se iluminaron templos, no se escucharon trompetas en la tierra, pero en los cielos, en las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado ahora era el Cristo victorioso, y esa victoria era total, irrevocable y definitiva. La imagen de Cristo, de pie en medio del dominio de la muerte, sosteniendo las llaves en sus manos, es una de las más poderosas que las Escrituras nos permiten imaginar. Lo que antes parecía el final de todo, ahora se convertía en el comienzo de una nueva era. La muerte ya no sería el destino final para aquellos que creen. Ahora se convertiría solo en una transición, y esa transición ya no estaba cerrada. Pero mientras él tomaba posesión de la autoridad, otros ojos observaban. No los ojos de los que estaban en prisión eterna, sino los de los justos, aquellos que habían muerto esperando la promesa. Hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron sin comprender. Estaban allí, al otro lado del gran abismo, en el seno de Abraham, esperando este día. Y ahora el que tenía las llaves en sus manos se acercaba a ellos.
el gran éxodo. Cuando los justos fueron liberados, mientras las tinieblas espirituales aún resonaban con la proclamación de Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del infierno, había una multitud en silencio, esperando. No estaban encadenados ni en tormento, sino descansando, un descanso provisional, una pausa reverente antes del cumplimiento de la promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe, como se describe en Hebreos 11, que vivieron sin recibir en vida la plenitud de lo prometido. Hombres y mujeres que no retrocedieron, aunque no vieron al Mesías con sus propios ojos. Ahora, en el seno de Abraham, veían ante sí al propio autor de la fe. El paraíso, como Jesús lo llamó al ladrón en la cruz, era un lugar real, pero temporal. Estaba en las regiones inferiores de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Era el refugio donde descansaban Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y tantos otros que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Sabían que algo mayor estaba por venir. Habían recibido vislumbres, promesas y sombras. Ahora ante ellos estaba la plenitud. Con las llaves de la muerte en sus manos, Jesús no solo dominaba los poderes de las tinieblas, sino que también tenía la autoridad para liberar a los que estaban esperando. Y aquí es donde en silencio y poder se cumple el gran éxodo espiritual, la liberación de aquellos que habían sido mantenidos en honor, pero aún incapaces de entrar en el lugar más santo del cielo, pues la sangre del Cordero aún no había sido derramada de forma definitiva. Ahora, con el sacrificio completo, el acceso estaba garantizado. Mateo 27, 52, 53 nos da una pista poderosa sobre este momento. El texto nos dice que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían fueron resucitados. Salieron de los sepulcros y después de su resurrección entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Aunque se habla poco de este pasaje, revela que algo sobrenatural ocurrió de forma literal y visible. Esos santos no solo estaban vivos en espíritu, sino que también se manifestaron en carne. Este evento, por misterioso que parezca, tiene una conexión directa con lo que Pablo describe en Efesios 4:8. Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión hace referencia a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, que hasta ese momento no podían subir al cielo, ya que el acceso aún no estaba garantizado por la redención completa. Ahora, Jesús no solo había descendido, sino que ascendía, y con él, una multitud. Este movimiento de liberación no fue simbólico, fue real. Los que habían estado en el paraíso, en honor, ahora eran conducidos a la plena presencia de Dios. Ya no como sombras de una alianza futura, sino como herederos completos de una nueva y eterna alianza. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se rasgó, y con las llaves en mano, Jesús guiaba a los liberados en triunfo. No fue una procesión visible para los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue una procesión gloriosa. El primer gran movimiento colectivo hacia el cielo, el verdadero éxodo, no saliendo de Egipto, sino de las profundidades de la tierra. Ya no habitarían el lugar provisional, sino que entrarían en el lugar eterno. Hebreos 9:12 dice que Jesús entró una vez por todas en el santo de los santos, no con la sangre de cabritos o novillos, sino con su propia sangre, y obtuvo redención eterna. Y con él entraron los que habían creído antes de la cruz. No hay una descripción detallada de cómo ocurrió este momento. La Biblia guarda el misterio, pero lo que está claro es que la liberación fue total. El dominio de la muerte fue roto desde dentro, y aquellos que antes esperaban ahora podían ver el rostro de Dios, no más desde lejos, no más por fe, sino en plenitud.
La gloria de este evento sigue resonando hoy, porque si los justos del pasado fueron liberados y llevados al cielo, los justos del presente ya no pasan por el mismo camino. Lo que antes era una espera, ahora es acceso inmediato. Como dice Pablo en Filipenses 1:23, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. El camino se abrió, el paraíso fue elevado, y la morada de los justos se unió al Señor. Sin embargo, este no fue el final del recorrido de Cristo. Antes de regresar a la tierra y revelarse como el resucitado, aún quedaba un último acto, un movimiento celestial que sellaría todo lo conquistado. Porque el Cordero, ahora vivo, necesitaba ascender en gloria y presentar ante el Padre el precio pagado por toda la redención. Este momento sagrado estaba por llegar, ya que la promesa no solo consistía en derrotar a la muerte, sino en liberar a los cautivos y llevar consigo a aquellos que esperaban desde la antigüedad, la ascensión y el misterio en silencio, un enigma que aún muchos no comprenden. El movimiento espiritual ya había sido completado. Jesús había descendido a los rincones más profundos de la realidad, proclamando su victoria a los espíritus en prisión, despojando al imperio de la muerte de su poder y liberando a los justos que aguardaban en el paraíso. Con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos, se preparaba para lo siguiente. Pero no sería un regreso cualquiera, era la vuelta de un rey triunfante. Aquel que había sido herido por los pecados del mundo, ahora ascendería con la sangre del sacrificio eterno, llevando consigo el peso de cada alma redimida. El cielo, hasta ese momento silenciado por el luto de la creación, se alistaba para recibir al Cordero en toda su gloria. Pero aún había algo más profundo a punto de suceder. La redención que se consumó en la cruz, proclamada en las tinieblas y sellada en la liberación de los cautivos, ahora debía ser presentada ante el trono eterno. Y este momento, rodeado de reverencia y misterio, se menciona de manera única en Hebreos capítulo 9, versículo 12. No con sangre de cabras y terneros, sino con su propio sangre, entró una vez en el santuario, habiendo efectuado una redención eterna. No se trataba del templo terrenal, sino del Santo de los Santos celestial, el lugar donde la presencia de Dios no es una sombra ni un símbolo, sino la manifestación plena de su gloria. Fue allí donde Cristo entró, llevando no solo las marcas de la cruz, sino también el testimonio del rescate consumado. La cruz ya no era un simple instrumento de sufrimiento. Se había transformado en el puente entre la tierra y el cielo. En ese acto invisible a los ojos humanos, la justicia divina fue completamente satisfecha. La sangre inocente no clamaba por venganza, sino por reconciliación. Delante del Padre, el Hijo se presentó no como mártir, sino como sumo sacerdote eterno, quien había cumplido cada exigencia de la ley, cada profecía, cada sombra del Antiguo Testamento, y al hacer esto, selló para siempre el acceso directo entre Dios y el hombre. Pero mientras el cielo se abría para recibirlo, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. Los guardias aún estaban apostados frente al sepulcro, ajenos a la magnitud de los eventos. Los discípulos, sumidos en el luto, no sabían que algo ya había cambiado en todo el universo. El mundo seguía su curso habitual, sin saber que en ese preciso momento el destino de la humanidad ya no sería el mismo. La ascensión espiritual de Jesús, antes de su resurrección corporal, revela que había un orden en cada etapa del plan divino. La resurrección no fue el primer paso hacia la victoria, sino su consecuencia. Él ya había vencido antes de que la tumba se abriera. Ya había triunfado antes de que las mujeres encontraran la piedra removida. El Cristo resucitado no volvía a la vida. Él traía consigo el testimonio de que la vida había derrotado a la muerte de una vez por todas. Este es el misterio que muchos aún no comprenden.
La victoria de Cristo no comenzó en la mañana del domingo. Se inició en el momento en que entregó su espíritu al Padre y recorrió los caminos invisibles de la redención con autoridad plena. Cada paso, cada acción, cada palabra llevaba el peso de la eternidad. La redención no fue un acto improvisado, fue diseñada con precisión divina, manifestada en gloria y concretada en dimensiones que los ojos humanos nunca podrían ver. Pero, incluso frente a esta revelación grandiosa, muchos aún no perciben lo que realmente ocurrió. La cruz es vista solo como un símbolo de sufrimiento. El sepulcro vacío es celebrado como un milagro, pero sin comprender lo que precedió a su apertura. Y la ascensión, muchas veces tratada como un simple regreso al cielo, lleva consigo el peso de toda la reconciliación entre el Creador y su creación. El velo fue rasgado, no solo se iluminó el abismo, sino que se venció. La muerte no fue detenida, fue desarmada. Y ahora, el Cristo glorificado lleva en su nombre la autoridad que ningún otro jamás tendrá. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 confirma: por eso Dios lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta exaltación no es futura, es presente. Él está vivo, entronizado, e intercede por aquellos que creen en su obra. Pero, ¿cuántos realmente comprenden la profundidad de lo que sucedió en esos 3 días? Porque incluso entre los que conocen la historia de la cruz, pocos se sumergen en el misterio de lo que ocurrió entre el último suspiro y el primer amanecer del domingo. Hay más que dolor, más que sangre, más que victoria. Hay un viaje espiritual que cambió la historia de la existencia. Y tal vez, incluso después de que todo fue consumado, el mayor silencio no fue el del sepulcro, sino el de aquellos que aún no comprenden lo que realmente ocurrió allí. Durante 3 días, Jesús no solo estuvo muerto. Él caminó por los pasillos invisibles de la eternidad, atravesó dominios desconocidos para la vista humana, rompió cadenas antiguas, proclamó su victoria ante las tinieblas, liberó a los cautivos y abrió un camino que antes era imposible de recorrer. Hizo todo esto por amor, un amor tan profundo, tan incomprensible, que no se limitó a morir en nuestro lugar, sino que eligió descender hasta lo más profundo del dolor humano para garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera separarnos de Dios. Una vez más, este viaje marcado por el silencio y la gloria sigue resonando, no en palabras grandiosas, sino en el corazón de aquel que cree. Lo que Él hizo en lo invisible transformó lo visible. Lo que conquistó en silencio grita dentro de nosotros como una esperanza viva. Ya no hay abismo que nos separe, ya no hay condena para los que están en Cristo. El velo fue rasgado, las puertas fueron abiertas y ahora nos corresponde a cada uno dar un paso hacia esta gracia insondable. Si sientes que esto no fue solo un video, sino una revelación para tu espíritu, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Tal vez te has alejado, tal vez nunca entregaste realmente tu vida a Jesús, o tal vez ya lo conoces, pero deseas declarar nuevamente con fe que Él es tu Salvador. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador, Jesucristo, por haberte apartado de sus caminos, o si quieres comenzar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres suyo, ya has sido alcanzado por esa gracia que descendió hasta lo más profundo por amor a ti, escribe amén en los comentarios para que este mensaje pueda alcanzar otras vidas. Comparte con alguien que necesita saber que la muerte ya no es el fin, porque donde parecía haber oscuridad, allí brilló la luz más grande de todas. Hasta la próxima.